La naturaleza del alma. Lección 23. Creación de los ashrams y alineamiento. 1. La aparición del logos planetario en tiempo y espacio. 2. El nacimiento o individualización de los 7 reinos. 3. El nacimiento de los ashrams. 4. El nacimiento de la humanidad y el proceso evolutivo de identificación. 5. El papel y uso del alineamiento para determinar el rayo del alma. Hemos afirmado en otra parte de este curso que el padre de nuestra Biblia cristiana es el Logos planetario, que la voluntad de un hombre es la extensión de la voluntad de Dios, que su propósito está contenido dentro de un propósito mayor y que su poder es el poder de la intención logoica. Mediante la comprensión de este concepto y el consiguiente alineamiento con la fuente del alma espiritual, al candidato a la iniciación se le capacita para alcanzar una percepción de ese intento que le ha empujado a la existencia, el propósito con origen en los niveles logoicos para su aparición en tiempo y espacio. El logos planetario, funcionando desde su nivel de identidad enfocada, diferencia el rayo de luz sobre el que evoluciona en 7 expresiones de energía mediante su propia conciencia séptuple. Para comprender con claridad este concepto, el estudiante debe limpiar su mente de todas las ideas preconcebidas o limitadoras que pueda albergar en relación al significado subyacente a términos tales como identidad enfocada, conciencia, logos planetario, etc. Tendemos a definir y por tanto a limitar un concepto a aquellos términos que expresan una experiencia familiar en nuestra pequeña esfera de conciencia. El logos planetario, funcionando en su propio nivel de identidad enfocada, no es una persona, si pudiera ser usado un término tan inadecuado, sino 7 personas en uno. Esto es lo que se quiere decir por su séptuple conciencia. Incidentalmente, esta misma referencia se aplica a los 7 espíritus ante el trono. Cualquier conciencia logoica, tanto si es la de una vida monádica, planetaria o solar, es de naturaleza séptuple. Estas 7 personas divinas porque su naturaleza incluye en alguna medida la séptuple expresión de Dios, aquel del que nada puede decirse, se definen como los 7 logos. La suma total de esta conciencia de grupo equivale a logos, Shambhala, centro coronario. A partir de sí mismos, cada uno de los logos reproducen su naturaleza, y los 7 grupos egoicos, alma, nacen a la expresión en la esfera búdica. Estos son los 7 grupos de rayo, representados por 7 ashrams mayores, mantenidos unidos y en correctas relaciones por los 7 señores de los rayos, quienes en su suma total equivalen a Cristo, jerarquía, centro cardíaco. A partir de sí mismos, cada uno de estos grupos egoicos reproducen su naturaleza y los 7 tipos de personalidad, máscara, nacen a la expresión en los 3 planos del esfuerzo humano. Estos son los 7 subtonos de cada uno de los 7 grupos, haciendo entonces 49 expresiones distintas de energía, que en su suma total equivalen a personalidad mundial, humanidad,
centrolaríngeo. De este modo, la intención logoica es llevada a las frecuencias más bajas del plano físico cósmico, mediante el proceso de reproducción espiritual, es decir, la reproducción del aspecto conciencia o su involución en la forma humana. De este modo, la conciencia logoica involuciona mediante reproducción hasta las profundidades de su propia forma sustancial, y desde ese punto evoluciona a partir de sí mismo hasta un grado superior de percepción perfeccionada. Esto puede parecer abstracto y abstruso para ustedes ahora, pero transmite el misterio de todo el proceso evolutivo de involución y evolución, y el propósito de la humanidad en el esquema de las cosas. ¿Qué queremos decir cuando decimos que cada ser, sea subhumano o un Dios mucho más allá del estado humano, ha sido, es ahora o será un ser humano? El alma espiritual trascendente e individualizada no evolucionó a través de los reinos inferiores de la naturaleza para llegar finalmente a la individualización en el reino humano, aunque esta es la interpretación que muchos hacen. En realidad, una chispa del fuego logoico descendió hasta el dominio de la materia, se unió con las unidades de conciencia allí aprisionadas e individualizó la totalidad como ser humano. Por lo tanto, un ser humano se compone de la vida del alma de los reinos mineral, vegetal, animal y superiores de la naturaleza. La humanidad es por tanto el vehículo de síntesis para la conciencia de todos los reinos de la naturaleza o para toda la conciencia del logos planetario. Es mediante la humanidad que él se capacita para integrar toda su conciencia en una unidad responsable a su prototipo divino. Esto significa que tú, el yo consciente pensante, aun cuando puedas ser prisionero de una forma animal y expreses a veces una naturaleza animal, no has sido nunca verdaderamente tal. Tú, el yo consciente pensante, capaz de ser creativo, eres un descendiente directo de Dios, siendo como eres la chispa del fuego logoico que descendió a la materia e individualizó la suma total de conciencia que ahora eres. La evolución de la conciencia total es posible solo ahora debido al descenso y enterramiento en la materia de esa chispa logoica. Su cualidad magnética es tal como para integrar en un todo las unidades de conciencia de los reinos mineral, vegetal y animal que orbitan dentro de su anillo de no pasar. De este modo, todos los reinos de la naturaleza se encuentran y funcionan en la humanidad, y de esta manera el logos planetario eleva hasta un estado superior de percepción perfeccionada las mismas profundidades de su propia conciencia inferior. Esto a su vez eleva la frecuencia de la sustancia de su cuerpo físico cósmico hasta que en las alturas de su perfección no existan distorsiones o subplanos en ella. El proceso evolutivo es en realidad un proceso de identificación. Cuando la chispa logoica realizó su descenso e individualizó la conciencia de grupo o alma que le dio su hogar, por así decirlo, se identificó al nivel más bajo de su individualización, es decir, un hombre a animal no evolucionado. Manifestó por tanto la conciencia de un hombre a animal no evolucionado y las experiencias necesarias para el crecimiento de este foco de identificación. Gradualmente, tal experiencia más la cualidad magnética de la chispa logoica de fuego
integró la conciencia mineral con la del hombre animal. El hombre y su cuerpo se hicieron uno. En la cima de este desarrollo, la chispa logoica comenzó a identificarse con sus emociones y a manifestar la experiencia necesaria para el crecimiento de un foco de identificación dentro de la esfera astral. Gradualmente, tal experiencia más la cualidad magnética del fuego logoico integró la conciencia vegetal con la del hombre animal. El hombre, sus cuerpos y sus sentimientos se hicieron uno. De este modo, la vida del alma de los reinos mineral y vegetal de la naturaleza, en los que la chispa logoica había descendido, se integró con el alma animal y el hombre se convirtió en lo que es hoy, una persona emocionalmente polarizada. El proceso de polarización procede a partir de este punto, con la chispa logoica identificándose con su vida de pensamientos, haciéndose más mental en su naturaleza, elevando los aspectos mineral, vegetal y animal integrados de su naturaleza hasta una unidad de conciencia enfocada en su mente, en donde puede comenzar a identificarse como alma. La individualización procede, por lo tanto, desde el nivel del hombre animal hasta el nivel del alma encarnante. Este foco identificado, la conciencia del yo, comienza a ejercer su control sobre la naturaleza forma mediante su residencia en el cuerpo mental, percibiendo gradualmente su verdadera identidad y su herencia divina. Relaciona esto con el cuerpo colectivo de la humanidad y comenzarás a percibir el proceso interno que se manifiesta en la conciencia y la agencia del logos planetario a través de la humanidad, la vida celular de su cerebro físico. Cuando la chispa logoica, identificada como la personalidad autoconsciente, de naturaleza a medias emocional y a medias mental, comienza a captar su verdadera identidad, cuando comienza a percibir que es una conciencia habitando unos cuerpos, que es divina por naturaleza, comienza a buscar internamente y arriba el prototipo divino que lo precipitó a la encarnación. Al principio es un acto medio instintivo, medio intuitivo, del que es solo vagamente consciente, pero sirve para establecer un alineamiento provisional con la trascendente realización de lo que es en realidad. Mediante este alineamiento interior y vertical, cada vez más se impresiona mediante su percepción cerebral de su naturaleza divina, hasta que finalmente el hecho de su vida grupal arrámica hace su impacto y comienza a reconocer, vagamente al comienzo, sus relaciones espirituales. No conozco otras palabras en las que envolver este concepto para su comprensión, y también sé el poco significado que guardan para ustedes. Estás tan atrapado en el entorno del tiempo y del espacio, tan inclinado a creer solo lo que ahora resulta perceptible por los 5 sentidos, que no es sino una minúscula fracción de la suma total de tu vida y asuntos. Tu vida en el ashram no es sólo de mucha mayor influencia para el crecimiento y desarrollo del ser humano e incluso de la conciencia logoica, sino que es también de un grado mucho mayor, si puede usarse ese término. Aquí,
Dentro de un campo magnético de relaciones espirituales de naturaleza horizontal y vertical, vives, te mueves y tienes tu ser. Aquí se conoce, de acuerdo al punto de desarrollo del alma, edad espiritual, el propósito de todo el ciclo de encarnaciones en los tres mundos. Y aquí, dentro de ese grupo egoico de hermanos, algunos más jóvenes, otros más viejos que tú, reside tu seguridad espiritual, tu relación con el Padre. Es hacia la conciencia y la percepción de lo arriba descrito que trabajas ahora. ¿Cómo se adquiere dicha conciencia? Parece una tarea colosal al hombre cuyo foco de conciencia incluye tan poco en el presente, pero hablando relativamente, no es tan prodigiosa ni tan difícil como el crecimiento que ya has tenido. Considera la vasta expansión que has experimentado desde ese pasado sombrío y oscuro en el que la chispa divina fuera literalmente enterrada, hasta el presente, donde arde con una llama firme en expansión. Los conceptos contenidos en esta lección son puestos en actividad inteligente en la conciencia mediante dos nuevas técnicas de meditación que son utilizadas, una en la mañana y otra por la noche. Mucho de su éxito depende de 1. Tu grado de aspiración correctamente motivada. 2. Tu perseverancia con las formas de meditación previamente dadas. 3. Y el grado de fuerza invocativa desarrollada mediante tu pasada aplicación de la verdad a medida que las has ido conociendo. Esta técnica de meditación es una técnica avanzada en la que comienzas a moverte fuera de los confines de la forma de la meditación y por lo tanto de las limitaciones de su propia naturaleza forma. A. Establecer al triple alineamiento inferior tan rápidamente como sea posible sin usar una forma verbal. Esto es importante. No formules la actividad en palabras, sino pon el concepto en acción. 1. Queda físicamente relajado y confortable sin pronunciar o pensar palabras. 2. Queda emocionalmente calmado y sereno sin pronunciar o pensar en palabras. 3. Queda mentalmente alerta y sereno sin pronunciar o pensar en palabras. B. De la misma manera establece el foco de la conciencia. 1. Primero en el ajna, donde la triple personalidad se integra en una unidad aspirando hacia el alma, sin decir o pensar en palabras. 2. Luego, a lo largo de una línea de luz, retira el foco desde el ajna hasta la caverna, todo el tiempo aspirando con amor al alma, sin decir o pensar en palabras. C. Identificarse como el alma, de nuevo sin una forma verbal, y luego a entrar en una meditación contemplativa. Reconstruye el sendero involutivo y evolutivo que has seguido como una chispa del fuego logoico. En la imaginación creativa, traza tu descenso desde los niveles logoicos hasta un grupo egoico, desde aquí hacia la encarnación individualizando un alma grupal conteniendo unidades de conciencia de los reinos mineral, vegetal y animal en un hombre animal, contigo como la chispa divina enterrada en el mismo corazón
de toda la conciencia. Esfuérzate en sentir este acto de individualización y luego cuidadosamente reconstruye la evolución de esta alma grupal individualizado desde sus comienzos a su presente estado de desarrollo, siempre contigo como la chispa divina de fuego logoico residiendo en el mismo corazón de la conciencia total. Luego, cuando llegues al presente punto de desarrollo, de nuevo usando la imaginación creativa, percibe que tú eres la chispa divina, el hijo de uno de los 7 logos planetarios y que resides en el corazón del alma espiritual. Luego, mediante una línea de luz extendiéndose hacia arriba a través del centro de la cabeza, realiza tu alineamiento con el centro de la cabeza planetaria vía 1. Tu grupo de rayo, ashram. 2. El maestro de tu ashram. 3. El señor de tu grupo de rayo. 4. El logos que es tu Padre Divino. Queda luego tranquilo, recogido y alerta, totalmente receptivo a la intención divina de tu ser. D. Haz el descenso haciendo sonar el Om, visualizándote a ti mismo como la chispa divina, formando lentamente un pequeño sol dorado en el centro de la cabeza, el cual suavemente, pero con firmeza, irradia su luz hacia la mente y cerebro. Haz sonar el Om a través del centro Ajna, vertiendo luz sobre tu mundo. El siguiente es un ejercicio para usarse cada noche al retirarse. Se sugiere que cada estudiante que se esfuerce seriamente por dedicarse al servicio del plan para la humanidad y que ha sido atraído seriamente a esta presentación, practique el ejercicio sin falta. Cada uno de ustedes percibe de alguna manera el hecho de que la conciencia está bien viva y funcionando en algún sitio cuando el cerebro y el cuerpo duermen. A veces un reconocimiento de esto se impresiona sobre el cerebro mediante experiencias de sueños que son por lo general vagas distorsiones de la realidad. Cuando el probacionista comienza a adecuarse a él mismo para el servicio y prepararse conscientemente para la iniciación, su conciencia se recoge en relación más estrecha con su ashram durante el periodo de sueño. Aquí es impresionado con la sabiduría particular de su ashram, sus planes y propósitos, etc. En un momento determinado de su desarrollo, mediante algún discípulo avanzado, se le instruye a entrar en esta relación conscientemente al irse a dormir y esforzarse por imprimir en su cerebro esa sabiduría de la que participa mediante la relación cuando está fuera del cuerpo. Esto acelera de alguna manera su desarrollo, expandiendo su conciencia y permitiendo una absorción más consciente de la verdad que cuando la percepción se enfoca en el cerebro como un sensor. Con esto en mente, puedes llevar a cabo lo siguiente. Cuando vayas a dormir, lenta y fácilmente, sin crear un punto demasiado grande de tensión, sobre una línea de luz, retira la conciencia desde el centro Ajna hasta la caverna en el centro de la cabeza. Mira hacia afuera un momento hacia el Ajna, comprobando que la línea de luz sigue intacta, y luego vuelve tu atención a la línea de luz que se extiende hacia arriba a través del centro de la cabeza para perderse en una esfera de luz
que es la relación con tu ashram. Date cuenta de que esta luz trascendente está situada allí para ti por tu ashram, y pon tu conciencia dentro de ella antes de dormirte. Esfuérzate por permanecer en ella, con ningún otro pensamiento en mente que tu relación como alma encarnada con el ashram, hasta dormirte. Mantén papel y lápiz a mano, y al despertar escribe el pensamiento predominante en tu mente, y cualquier otra impresión de sabiduría o verdad que haya sido capaz de impresionar el cerebro. En una fecha posterior se te dará una técnica más avanzada para usar a este respecto.